si la Biblia desapareciera hoy, tu fe seguiría existiendo. Los primeros cristianos no tenían una Biblia completa como la que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo vivían su fe? En el primer siglo, diferentes comunidades cristianas tenían solo fragmentos de las Escrituras. La fe se transmitía oralmente, en las casas, por la tradición y el testimonio de los apóstoles. Pero ¿y hoy? Nos hemos vuelto dependientes solo del conocimiento teórico, olvidando la vivencia práctica de la fe. La verdadera fe no está solo en las páginas de un libro, sino en la transformación de vidas. Así fue como el cristianismo sobrevivió y creció. Si hoy no tuvieras acceso a la Biblia, ¿tu fe aún existiría? ¿Alguna vez has imaginado cómo sería vivir como cristiano en los primeros siglos, sin el Nuevo Testamento, sin los evangelios escritos, sin las cartas de Pablo reunidas en un solo libro, sin un canon bíblico definido? Puede parecer extraño, pero esa fue la realidad de los primeros seguidores de Cristo. Hoy en día, cuando queremos aprender sobre Jesús, simplemente abrimos la Biblia. Pero en los primeros siglos, la fe cristiana se propagó de una manera completamente diferente. ¿Cómo conocían las personas las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo transmitían la fe sin un libro sagrado establecido? Los discípulos de Jesús y los primeros cristianos vivían en un mundo donde la tradición oral era fundamental. Desde la infancia, los judíos aprendían la Torá a través de la repetición y la memorización, y esta misma práctica se utilizó para preservar las enseñanzas de Jesús. En Mateo 28, 19, 20, Jesús ordenó: «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado». Esa enseñanza no se transmitía mediante un libro, sino a través de la palabra hablada, del testimonio vivo de quienes convivieron con él. Los apóstoles viajaban de ciudad en ciudad, compartiendo lo que habían visto y oído. Imagina estar sentado alrededor de una fogata en una casa sencilla, escuchando a alguien que conoció a Pedro o a Juan contar historias sobre los milagros de Jesús, sus parábolas y su sacrificio en la cruz. Así era como el cristianismo se difundía. Pero con el tiempo, surgió una necesidad urgente: preservar esas enseñanzas para que no se perdieran o se distorsionaran. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras cartas. Pablo fue uno de los principales responsables de esto. Sus epístolas, escritas entre los años 50 y 60 d.C., fueron enviadas a diferentes comunidades cristianas, como Corinto, Éfeso y Roma. En 2 Tesalonicenses 2:15, exhorta a los hermanos: «Así que, hermanos, manténganse firmes y retengan las doctrinas que les hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta». Estas cartas se leían en voz alta en las iglesias y se copiaban a mano para que otras comunidades también tuvieran acceso a las orientaciones apostólicas. Eran como guías para ayudar a los cristianos a mantenerse firmes en la fe en medio de las persecuciones y desafíos. Pero había un problema. Sin un Nuevo Testamento definido, comenzaron a surgir interpretaciones erróneas. Algunas personas distorsionaban las enseñanzas y creaban doctrinas que no estaban alineadas con lo que Jesús y los apóstoles habían enseñado. El propio Pablo advirtió sobre esto en Gálatas 1:8. «Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, que sea maldito». Ante este escenario, los evangelios comenzaron a ser escritos. Marcos, probablemente el primer evangelio redactado, se basó en los relatos de Pedro. Mateo y Lucas recopilaron enseñanzas, testimonios y registros históricos para componer sus textos. Juan, ya en edad avanzada, escribió su evangelio con un enfoque más teológico, destacando la divinidad de Cristo. Sin embargo, incluso después de que estos textos fueron escritos, pasaron siglos antes de que fueran reunidos y reconocidos oficialmente como escritura sagrada. En los primeros años, diferentes iglesias poseían diferentes escritos, y no todas tenían acceso a los mismos textos. Solo con el tiempo y ante la necesidad de definir cuáles eran los escritos verdaderamente inspirados,
la Iglesia comenzó a formar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora, detente un momento y piensa. Si hoy desapareciera el Nuevo Testamento, ¿tu fe seguiría existiendo? La respuesta a esta pregunta puede enseñarnos mucho. La Iglesia nunca dependió exclusivamente de la Biblia escrita para sobrevivir. Desde el principio, la fe cristiana se transmitió por el testimonio vivo, por la tradición apostólica y por el poder del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús prometió: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». Esto significa que la fe no está limitada a las páginas de un libro, sino que vive en el corazón de aquellos que siguen a Cristo. Por supuesto, la Biblia es esencial, y gracias a ella podemos conocer las enseñanzas de Jesús de manera clara y confiable. Pero los primeros cristianos nos enseñan algo fundamental. La fe no depende solo de palabras escritas, sino de una vida vivida en la presencia de Dios. Si viajamos al primer siglo e imaginamos cómo sería vivir como cristianos de esa época, sin una Biblia completa en nuestras manos, nos daremos cuenta de que la fe se sustentaba en la comunidad, en la oración y en el testimonio de quienes realmente vivían el Evangelio. Y esto nos lleva a una reflexión. ¿Será que hoy nos hemos vuelto dependientes solo del conocimiento teórico, olvidando vivir la fe en la práctica? Al observar la historia, podemos ver cómo Dios guió a la Iglesia para preservar su palabra y asegurarse de que su mensaje llegara hasta nosotros. Pero, sobre todo, nos muestra que la fe verdadera no está solo en el papel, sino en la transformación de vidas. Si este video te hizo reflexionar de una manera diferente sobre la historia del cristianismo, compártelo con alguien que también pueda estar interesado en este tema. Y ahora, te pregunto, ¿cómo sería tu fe si vivieras sin la Biblia? Déjanos tu comentario y continuemos esta conversación.